gran Matías Ricardo Enríquez, que está transitando sus últimos días de aislamiento por el COVID. Ahí lo vemos, lozano totalmente. Y el motivo no es simplemente para saber que sabemos, porque eso lo puedo saber por una simple llamada telefónica, es más, hoy he hablado, así que sé que está bien, sino por una nota que escribió, y uno trata de leer todas las notas, pero a veces se les pasa, y esta se me pasó. Una nota publicada el día justo el 7 de junio, que fue el Día del Periodista. El Día del Periodista. Y pega, yo no sabía que iba a estar, porque empezamos hablando con vos de la intoxicación de los discursos. Y justamente Matías escribió una nota y nos va a contar ahora qué es esto que dijo en el 77 aniversario de la fundación del sindicato de ESMATA, el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo lo definió recién, juez? Inoperante. Pero estuvo suave, juez, porque estuvo dicho light, cosas, sí, estuvo sí. light, estuvo muy soft. Del inoperante Alberto Fernández, que dijo: los medios intoxicaron la cabeza de los argentinos. Vos sos un intoxicador, Matías. Hola. Ustedes también lo son, entonces. Sí, bueno, pero igualmente. Igualmente, pero nosotros tenemos, vos sos licenciado en Ciencia de la Comunicación, nosotros tres tenemos otras profesiones. No, vos también vos sos licenciado en Comunicación. En Comunicación, bueno, los que por eso lo digo. Lo que intoxica es vos y Charlie intoxican. Generalmente intoxicamos sin licencia. Es peor lo nuestro. ¿Cómo que decimos? Intoxicamos sin licencia. Intoxicamos sin licencia, tiene razón. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la presentación y pido disculpas por este tono particular que estoy teniendo de voz, pero como bien decías, bueno, estoy atravesando estos días de COVID, así que bueno, recuperándome. Y sí, es muy interesante, ¿no? Lo que ocurrió hace la semana pasada, en realidad, en este contexto del Día del Periodista y demás, que un día antes el presidente habla de esta cuestión de intoxicación, que quizás llama un poco la atención, pero tampoco tanto, porque es un poco el modus operandi, la lógica que tuvo Néstor Kirchner en su momento, Cristina Fernández también, y obviamente Alberto Fernández no va a quedar fuera de esa ecuación. La verdad que a mí un poco, en primer lugar, me preocupó, porque más allá de que la profesión, y esto también muchas veces me han dicho, no, bueno, es una defensa corporativa del periodismo, y no, ni mucho menos. Entiendo que el periodismo también tiene que hacer su autocrítica en un montón de cuestiones ligadas al avance tecnológico, ligadas también a lo que hablamos muchas veces del tema de la desinformación, pero me parece que es un tanto peligroso que lo haya dicho, porque cercano al Día del Periodista sobre todo, porque Argentina está teniendo en los últimos, la verdad que bueno, esto queda viejo mi artículo porque ya hay nuevos casos, ¿no? Pero ha tenido muchos episodios en donde se ha puesto en tela de juicio totalmente el quehacer periodístico y con ello la libertad de expresión. En la nota cito algunos casos, como es cuando la portavoz Gabriela Cerruti puso en tela de juicio el off the record. Esto a un asterisco. Este es un gobierno que ha hecho un culto del off the record, quizás mucho más que los gobiernos que lo precedieron. O sea, me refiero tanto al de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández. Y me parece un tanto preocupante, en su momento también el agravio en otro idioma, pero agravio clarísimo de Santiago Cafiero, creo que en ese momento era canciller, ya bueno, cambia tanto de roles que a veces es difícil saber en qué momento estamos, en qué cargo está ahora, pero en definitiva también ese agravio contra el periodista Jorge Lanata, y así hubo muchos casos más. En definitiva, creo que todo esto lo único que hace es poner el grito en el cielo, como lo hizo en su momento el OPEA, el Foro de Periodismo Argentino, con una presentación de un informe en la Feria del Libro que pasó hace un mes más o menos, en donde comentó que hubo un 32% más de ataques a los periodistas que el año 2020, que fue un año en donde estuvimos encerrados y donde hubo un montón de agravios hacia periodistas y de ataques concretos contra distintos colegas y también contra distintas corporaciones, distintos grupos de medios. En definitiva, creo que es muy riesgoso y a veces coquetea con algunos ribetes un poco autoritarios. Perdón, Matías, ¿estás hablando de agravios físicos? No, agravios, por lo general, son agravios dialécticos,
pero sí en algunas provincias, y esto lo ha denunciado FOPEA, también ADEPA y demás, ha habido casos de violencia física contra periodistas también. En general, esto por ahí no toma tanta visibilidad, aunque es igual de grave, digo, pero no toma tanta visibilidad porque por ahí es en distintas pequeñas ciudades o pequeños pueblos, pero en definitiva, que se ataque a un periodista, sea un periodista famoso, un periodista por ahí que está trabajando haciendo móviles, o quizá un periodista más raso, por así decirlo, es igual de grave. Quizá no ha tomado tanta visibilidad, y esto ocurrió en muchas provincias donde, paradójicamente, o no, hay gobernadores que prácticamente la manejan como si fuese el patio de su casa, prácticamente la provincia, y con ello a quienes, y con esto también el manejo de la prensa y de los distintos periodistas. Si vos ahí ponés claramente el tema, el acento en dos o tres en la cuestión de la gravedad que tiene esto de señalar al periodismo como el mal de todos los males, y también ponés también en claro esto de la lógica del medio enemigo, que es la lógica amigo-enemigo, que termina fogoneando el periodismo militante. Ezequiel te preguntaba por las agresiones físicas. Muchas veces una agresión verbal, o por ejemplo, acordate, Matías, cuando ponían la foto algunos periodistas, Morales Solá, Nelson Castro, los pusieron en la Plaza de Mayo unos afiches, y a chicos, vos sabés bien como sabemos todos que el cerebro de un chico es una esponja que absorbe todo, los hacían pasar adelante esas fotos y escupirlas, y que incluso un día se hizo un juicio en la Plaza de Mayo en ausencia a periodistas y que los condenaron. No llegó a mayores, pero así han empezado regímenes autoritarios que terminaron después en una violencia desenfrenada. Por eso me parece muy importante esto que estás diciendo vos, y sobre todo puntualizando que también has dicho algo importante, que es que también el periodismo tiene que hacer su mea culpa, ¿no? Sí, a ver, esto lo aclaro porque es curioso que cuando uno a veces, digo, en esto me parece que tenemos que estar todos de acuerdo en que hay que defender al periodismo, pero tampoco es una defensa de una cuestión corporativa del periodismo. Bueno, yo, colaboro con un medio, bueno, quienes me publican las notas, el diario Perfil, también con algún medio con el medio de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y algunos otros medios provinciales que me piden colaboraciones puntuales. Pero en definitiva, yo lo que quiero aclarar acá también es que esta defensa no es una defensa corporativa, sino una defensa de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que el periodismo, y esto también lo marco en la nota y demás, creo que también debe revisar un poco las prácticas que tiene en cuanto a cuestiones ligadas a la ética. Hoy, con la irrupción ya definitiva de las redes sociales y la consolidación de la desinformación prácticamente como un mecanismo de información de la gran mayoría de los ciudadanos, me parece que el periodismo ha caído en un facilismo, en una simpleza, en donde también hay un montón de autocrítica que hacer, pero creo que es una autocrítica pura exclusivamente de la práctica periodística en sí, que es igual de grave, pero me parece que hay una esfera un poco más por sobre esta autocrítica, ¿no?, hacia el periodismo, que es esta cuestión de cuidar libertad básica como la libertad de expresión, proteger ese derecho de acceder a una información, sobre todo a raíz de lo que pasó en los últimos años, y sobre todo en este gobierno, que bueno, lo estamos viendo ahora con el caso de este avión que está varado, no sé, hay explicaciones de un lado, de otro, pero que en definitiva siempre se recomienda que la fuente sea la fuente oficial, la fuente de donde los ciudadanos informen, pero la verdad que cuando hay tanta desinformación, o mismo cuando uno te dice que es una cosa, que están haciendo prácticas de no sé qué, y otro te dice otra cosa, en definitiva me parece que tenemos que cuidar el periodismo, porque si no protegemos eso, vamos a estar en un riesgo aún mayor del que ya estamos, ¿no? Sí, perdóname, en el caso de este gobierno, claramente que esa desinformación que genera es precisamente para desinformar a los ciudadanos, sí. Es su estrategia. Sí, totalmente. Eso es interesantísimo lo que marcás, porque yo hablo mucho del tema de la desinformación y mucho en cuanto a la importancia de la alfabetización mediática y otras cuestiones vinculadas pura y exclusivamente al fenómeno mal llamado fake news. Pero en definitiva, total, hay que también, será un capítulo de libros o será grandes textos de cómo los gobiernos utilizan esta cuestión de la desinformación como una herramienta. Lo hemos visto con el caso de Donald Trump, pero el propio Alberto Fernández habla últimamente
bueno, estamos haciendo un monitoreo con un proyecto que estamos trabajando de fake news con una liviandad que un poco asusta porque en definitiva es la propia portavoz de Alberto Fernández la que introduce esta fake news o esta desinformación, perdón el término, en la agenda pública. Hace un rato hablábamos con Spert, que tiró algunas consignas, pero lo que yo me quedo de esa charla es que dijo, hay que decirle la verdad a la gente, porque si no la política pierde efectividad. Es decir, si vos haces un discurso en campaña y vos querés hacer otra cosa cuando te toca gobernar, es evidente que esa receta ya fracasó. Y es necesario generar los consensos. De eso se trata la política, de generar los consensos, de decirle la verdad a la gente de lo que vos pensás y que si te vota vas a hacer lo que pensás. Y es una responsabilidad del político para mí hacer lo que dijo. No se puede llegar al poder y hacer lo contrario a lo que uno prometió en campaña. Obviamente hay situaciones, hay contextos que van cambiando, siempre hay cuestiones que se pueden contemplar. Yo no soy un absolutista, pero sí creo que a la Argentina le falta decirnos la verdad en la cara, decir lo que vamos a hacer, proyectar un poco, salir de las fake news y de las noticias que no te llevan a nada. En definitiva, hay mucha noticia que es muy descartable y que no construye. Totalmente, y creo que es un poco la crisis que hay hoy de los partidos políticos, si quiero, del sistema político en Argentina. Me parece que hay una cuestión de un divorcio de algunos candidatos, algunos de un espacio, otros de otro, otros de nuevos espacios, que por ahí vienen con grandes fórmulas que por ahí seducen, pero que después no tienen una aplicación concreta, y me parece que un poco lo que dice Ezequiel, suscribo totalmente. Me parece que hay que empezar a construir desde la verdad. Yo no me dedico a la política, ni mucho menos, pero me parece que si no se construye ahí vamos a estar en problemas, y creo que así como los grandes medios se les demanda la responsabilidad que tienen, me parece que también a todos los periodistas en general tenemos que empezar a mejorar nuestro trabajo, a trabajar poniendo el foco en la verdad. Yo lo escuchaba en algunas charlas que hubo en el Día del Periodista, sobre todo el Congreso de Popea, y me parecía que está ahí el desafío realmente, ¿no? En empezar a primero tener responsabilidad ética, pero también tener un compromiso con la verdad que realmente sea fructífero, con una visión más colectiva, no tan individual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos me hablabas recién muchas veces lo que ocurre porque amparado en la libertad de expresión se cometen a veces a través del periodismo algunas acciones realmente que exceden el marco de la libertad de expresión. No quiero ser autorreferencial, pero una oportunidad, y vos has visto el video, 2 periodistas que tenían buena relación conmigo, Altri Tempi, otra época, que son Gustavo Silvestre y Pablo Dugan, empezaron a decir que Cavallo, Patricia Bullrich, Hernán Lombardi y yo habíamos sido los autores de los 21 muertos en el 2001. Y yo lo escuchaba eso y no lo podía creer. Tenía la televisión delante y no lo podía creer. Además, en el caso de mí hicieron énfasis. Y son los mismos que después, como Pablo Dugan, me llama como total liviandad a preguntarme sobre la boleta única. O sea, es como que se ha perdido. Y vos no sabés en ese momento si le tengo que dar la nota o no le doy la nota. Porque si no le doy la nota, a lo mejor pueden pensar que quiero conculcar la libertad de expresión. O sea, no le estoy permitiendo que él me diga, pero si se la doy también me arriesgo a que me diga cualquier disparate. Eso, y otra vez Víctor Hugo Morales, que vos te acordás bien, Matías, que íbamos a la cancha y Víctor Hugo Morales me mencionaba a mí y a mis hijos cuando jugaba a River, que lo escuchábamos por la radio y íbamos llegando al estadio, hablando de los 3, Jorge, Jorgito y Matías, y de repente los 3 me mandan un video donde de menos bonito me dijo de todo. No se puede meter con mi integridad como moral, porque no tengo ninguna arista, y me han investigado, porque yo sé que ver no es porque yo soy importante, pero lo hacen con todo el mundo. Entonces, a eso sí, para hurgar en la vida privada, y los servicios de inteligencia andan bien para hurgar en todo. Ahora, para un avión que no tiene el tamaño, que tiene un tamaño elefantiásico, ahí deducen, bien dicho.
Entonces yo digo, también eso, porque yo, suponete, algunos me dijeron iniciar una acción judicial y me van a decir una acción judicial que lo que dijo, lo dijo en potencial y voy a tener que estar, incluso más, después hasta puede haber una defensa corporativa que te empiecen a tirar de todos lados con cualquier cosa y te la van haciendo denuncias. Por eso también cuando vos decís el mea culpa, y esto obviamente a vos no sé porque te conozco y porque he leído cosas tuyas y no solamente por ser tu padre, sino que sé perfectamente que vos chequeás las cosas y que sos en esto, incluso me discutís muchas veces a mí algunas cuestiones, que me dicen, no, mirá, estás equivocado por esto, y esto, y me lo da con fundamentos, no me lo tira al voleo, y no lo estoy haciendo porque el domingo sea el Día del Padre y para mejorar el regalo que me puedes hacer, simplemente porque no lo nos siento. vamos a ver, por el aislamiento no nos vamos a ver, así que si no nos vemos no hay regalo. Mirá, es una máxima, ¿no? Mirá cómo terminó esto. Será la próxima, no sé, pero ya después pasa, ¿viste? Ya. No, después no pasa. No sabés qué puede pasar en una semana, imagínate qué puede pasar. Pero ¿qué además, opinás de el regalo esto? que había hoy capaz no es el mismo. Ahora volviendo a ser un poco más profesionales todos, ¿qué opinás de esto? Que te digan así una cosa por liviandad, y te lo pregunto a vos porque sé que vos chequeás y rechecás y sos sumamente cuidadoso, muy prolijo en esto. ¿Qué opinás de estas cosas cuando escuchás esto que dicen, no por mi caso, sino de tantos otros que tiran, estos sí que son, no sé si fake news o difamación o calumnia, pero esto también me parece que tendría que tener algún tipo, no te digo de sanción, pero un código de ética, algo que lo sancione. Un abogado tiene un tribunal de disciplina que te sanciona si vos cometés faltas en el ejercicio de la profesión. Y incluso ha llegado hasta sacarte la matrícula, los escribanos lo mismo también, los médicos. Pero uno acá dice, está bien que como dijo una vez Pepe Mujica, dijo, la mejor ley que puede haber para regular la libertad de expresión es la no ley. Es la no ley. Pero vos qué opinás de esto cuando tiran así cosas al aire, de todos lados, porque puse el ejemplo Víctor Hugo, me faltaba el otro, Antonio Fernández Llorente. Lo peor del caso es que tienen el fanatismo de los conversos, porque los cuatro eran amigos, hablaban permanentemente conmigo, pero tienen el fanatismo de los conversos. Y lo peor es que después repitieron al aire dos de ellos. Cuando dejé de pensar como Jorge Enríquez, él que no lo digas, porque yo por lo menos soy coherente. Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero vos qué opinás de este tipo de periodismo que se ponen a discutir así con los entrevistados y podés discutir, pero me parece que no le está dando lugar o venís con alguna difamación? Mira, sobre ese aspecto creo que hay dos reflexiones que me permito hacer humildemente. En primer lugar, el tema que planteás de, vamos a ponerlo en un bloque de colegiación de periodistas, por así decirlo, porque haciendo un poco la analogía con los abogados, los escribanos y demás, a ver, es un tema muy delicado y es un tema que reviste de muchísimas aristas. Para empezar, es un tema que ha sido visto y analizado y considerado incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la opinión consultiva 85, del 85, en cuanto a que la colegiación obligatoria de periodistas impide el acceso al uso pleno de los medios de comunicación y demás. Vine ahí tirando artículos, ¿Cómo? Muy bien ahí tirando artículos, con mucha seguridad. Y aclaro. No estaba preparado. No estaba, te juro que esto, les doy mi palabra de honor, que no estaba preparado. Cuando tiró los artículos me sorprendió porque obviamente el que siempre tira los artículos soy yo. Él es mucho más, llega más a la gente porque... Mi memoria, los habrá escuchado muchas veces. ¿Cómo? No, mi memoria es mucho más escueta y es este artículo puntualmente porque tuve profesora a Gregorio Badeni, que me acuerdo que era muy exigente con este tipo de numeraciones y números. Tengo muy mala memoria acá, sí, no heredé ese atributo, virtud o defecto, como quieran. Pero en definitiva esta cuestión de la colegiación, a ver, desde ahí me parece que estamos en un problema. Pero sí entiendo que, y acá es donde me parece que el trabajo tanto de FOPEA como ADEPA debería ser, y pongo estas dos asociaciones, estos dos foros, porque en mi humilde opinión creo que han trabajado incluyendo a periodistas que, pongámoslo, han estado del otro lado de la vereda, porque incluso muchas veces a FOPEA y a ADEPA, que yo no pertenezco a ninguna de las dos, tengo amigos en ambas, pero no pertenezco concretamente, sí han defendido a periodistas. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que algún periodista de C5N ha sido atacado y ellos han hecho una defensa, no así otros
que ni son asociaciones, son club de amigos, de periodistas militantes, con este concepto tan estúpido como absurdo que tiene, que instaló el gobierno anterior con el periodismo militante sobre todo en el fútbol para todos. Pero en definitiva, me parece que sí debería tener una mayor importancia el rol de FOPEA, de ADEPA, en cuanto a poder consolidar. Ellos tienen, hay un montón de trabajo que se está haciendo en cuanto a, de hecho tienen documentos muy actualizados al respecto sobre la ética periodística además, pero siempre está esta cuestión de que hay es hasta cierto punto, porque si ponen un poquito más de rigor y a que se entienda esto, no estoy atentando contra la libertad de expresión, ni mucho menos, ni tampoco contra la censura previa al periodismo, pero si se impone un poquito más, o alguna restricción de más, la verdad que la cornisa es muy fina, ¿no? Donde se muñequea esta cuestión de la labor periodística, pero indudablemente que de algún modo hay que regular también las barbaridades que dicen, no solo periodistas, porque acá ha pasado hace poquito con Luis Majul también, en la entrevista con Alfredo Casero, que quizá hubo alguna cuestión así de falta de respeto, me parece que sí que la hubo, y también ocurre muchísimo en C5N con periodistas que hacen la entrevista, hasta a veces sospechosamente permitiendo el espacio a personas que están opuestas a los pensamientos, si se quiere, de ese grupo de medios, pero que apenas se levantan, se sacan el micrófono y se van, los periodistas despotrican totalmente. Me parece que es muy complicado, a veces por ahí establecer esa línea, pero indudablemente que algo habrá que hacer, porque ni hablar con la irrupción de la desinformación, pero también uno ve que el periodismo está a veces con unos límites que coquetean, con unos límites de poca ética, de poco profesionalismo, que solo hacen perder la credibilidad a un montón de otros periodistas que me consta que trabajan muy bien en distintos medios, ¿no? Para mí hay una tentación del periodista, sabiendo que hay tanto enojo contra los políticos, cuando sacás a un político, ponerte del lado de la gente, digamos, y ponerse en esa posición de increpador o de demagogo. Sí, está esa tentación y bueno, hay que combatirla, porque no es el lugar del periodista, digamos, hay que escuchar a todos y intercambiar opiniones, por supuesto, pero en un clima de respeto, si no, no se construye nada. Sí, porque te invitan a un programa de televisión para pelear, entonces no sacás nada en limpio, y es lo que siempre criticaba Matías, que dice, cuando empieza el griterío del programa de televisión, no sacás nada en limpio, es un comentario. Desinforman. Y vos, porque me ha pasado a mí, necesitas o tener la última palabra, o gritar más que el otro, o tirar de pronto una frase fuerte para llamar la atención, y eso no ayuda a la reflexión. Lo saco un poquito del foco político, y ahora que estamos en víspera ya de que en breve empieza el partido de nuestro querido River Plate, entiendo que, bueno, hoy no sé si son mayoría en la mesa, pero creo que sí. Sí, somos perfectos, sí. Ahí veo un par de... Sí, me parece que somos los tres. Lo que sí, digo sí, es, fíjense, por citar un ejemplo, el periodismo deportivo, para salir un poco de la arena política, ha entrado también en esa lógica, en donde ya no... A mí, yo soy un estudioso y un amante del fútbol, y me gusta mucho todo lo que es la parte de la táctica y de un montón de factores puntuales del fútbol. Y fíjense que hoy también los programas de fútbol se dedican a tirar un montón de cosas, de información no chequeada, de noticias que no llevan a ningún lado. En gran parte es un poco lo que dice Ezequiel, y también porque tienen que llenar tiempo, ¿no? Yo creo que el periodismo ha caído ahora en esta lógica también de estos canales de noticias que están las 24 horas, y es verdad que Argentina es un país que tristemente en esto da información y da tela para cortar las 24 horas del día. En la mayoría del contenido es negativo, pero en definitiva lo que ocurre en estos programas también, y son pocos los programas que por ahí se permiten esta cuestión de analizar, pero analizar responsablemente. Yo a veces escucho, yo soy muy, muy malo en lo que es el periodismo económico, pero escucho a tipos que de economía saben un cuarto de lo que puedo saber yo, hablando de cómo va a estar el dólar, cuando son personas que me parece que lo único que generan son mayor incertidumbre en un mercado, totalmente, yo estoy acá, bueno, me declaro un poco analfabeto al respecto, pero en un mercado que tiene un montón de subas y bajas y un montón de factores en los que uno... y eso asusta a la población, porque escuchan a un tipo que porque le dan un micrófono se supone que tiene cierto prestigio, y por ahí la gente empieza a tomar medidas en función de lo que dice algún disparatado, ¿no? Y esto ocurre en la política, cuando hay elecciones, ocurre en el deporte, ocurre en todo. Entonces me parece que ahí es donde
hay que empezar a ajustar un poquito las tuercas y que esto no se tome mal, pero ajustar un poquito las tuercas en cuanto a la profesión del periodismo en sí, porque si no vamos a estar en problemas graves, sobre todo entendiendo el año que viene tenemos elecciones nuevamente y a veces es muy peligroso, ¿no? Este ejercicio periodístico. Muchísimo. Pará, que seguía. No, lo que pasa es que estoy viendo la hora y digo, se quiere ir a ver el partido. Y brevemente, sí, son unas palabras de apoyo a Matías. Coincido plenamente en tu comentario y a las fake news deportivas, en especial a las del fútbol, ahí hay que pedir un VAR. Totalmente. Igual hay un tema acá también, ¿no? Por ejemplo, River ahora parece que va a venir Luis Suárez, no se sabe. Qué difícil es porque yo a veces, donde yo en el fútbol imprimo mucho fanatismo, y acá es discutible, pero bueno, será materia para otro programa, pero es muy difícil a veces no consumir esas noticias, ¿no? Y hoy, desgraciadamente, el periodismo, y hace poquito veía una noticia que se viralizó por todos lados, que el hermano de Luis Suárez empezó a seguir a la cuenta de River. Tiene 6 o 7 hermanos, creo, Luis Suárez, no sé cuántos tiene, no quiero desinformar tampoco, pero una taradez que se hizo eco en todos los medios, y ahí me parece que es el claro ejemplo. Digo, muchachos, periodistas, pongámonos serios y empecemos a chequear la información, y como decía Ezequiel recién, no todo es noticia, y esto hay que entenderlo. Claro, a lo mejor el chico empezó a seguirla, o chico grande, empezó a seguir a River porque le pareció simpático, como yo, ahora que estuve en España, empecé a seguir al Club Social y Deportivo Lugo, porque me pareció simpático, es la tierra de mis abuelos, pero es como si alguien vinculara, por eso te digo, realmente, bueno, muchísimas gracias, Matías, 1 minuto 20 queda para que empiece el partido, así que te liberamos. Gracias. Bueno, y que te mejores pronto. Bueno, y acá el